Muy buenos días, mi nombre es Fernando de Jesús Canter Gómez, del quinto semestre Grupo B, de la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad e Instituto de Investigaciones Jurídicas, Licenciatura Derecho, materia Amparo. Para comenzar, en este pequeño espacio hablaré sobre algunos aspectos relacionados a la jurisprudencia. En este sentido, atenderé y responderé brevemente tres interrogantes relacionadas al tema, como es la definición de jurisprudencia, el por qué la jurisprudencia es una fuente del derecho y en última instancia expondré a los diversos sistemas de creación de la jurisprudencia. En primera instancia, ¿cuál es la definición de jurisprudencia? De acuerdo a los criterios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos mencionar que la jurisprudencia representa la obligatoria interpretación y determinación del sentido de la ley, debiéndose de acatarse aquella jurisprudencia que se encuentra vigente al momento de aplicar la ley a los casos concretos. Es decir, en el fondo la jurisprudencia representa, o más bien, es la interpretación correcta y válida de la ley, que necesariamente tiene que hacerse al aplicarse esta. No obstante, nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la jurisprudencia no se origina ni se funda en conceptos tales como el uso, costumbre o práctica en contrario, de que hable el artículo 10 del Código Civil del Distrito Federal, sino que emerge de la fuente que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales vigentes en función de su aplicación a casos concretos sometidos a la consideración de este alto tribunal conforme a su competencia y cuya obligatoriedad deriva precisamente porque la jurisprudencia es una fuente del derecho. En conformidad con lo mencionado, podemos resumir la definición de jurisprudencia como el estudio e interpretación judicial de la ley, que sirve para aclarar o en todo caso explicar el sentido de la ley aplicado a casos concretos, los cuales son creados y emitidos a partir de diversos criterios dados por las autoridades y los órganos autorizados por la ley de amparo, y que además cuenta con carácter de obligatorio y necesario, dado que es una fuente del derecho. En segunda instancia, ¿por qué la jurisprudencia es una fuente del derecho? Como se dijo, la jurisprudencia consiste en la obligatoria interpretación del sentido de la ley, cuya obligatoriedad dimana de su calidad como fuente del derecho. Sin embargo, la razón por la que la jurisprudencia es una fuente del derecho es debido a que consiste en la interpretación válida y obligatoria de la ley que hacen los órganos del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de desentrañar su sentido y dar a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación. No obstante, la jurisprudencia no constituye una norma jurídica general equiparable a la ley, puesto que en muchas ocasiones rellena las lagunas de la ley con apoyo de otras disposiciones legales que estructuran situaciones jurídicas como una unidad, creando en situaciones excepcionales normas jurídicas de carácter individual, de acuerdo a los principios generales del derecho. En palabras más sencillas, podemos decir que la jurisprudencia es una fuente del derecho porque mediante esta conformación judicial es posible confirmar y suplir las deficiencias de la ley y también permite interpretar la ley en casos concretos, lo cual ayuda a rellenar las lagunas existentes en la ley y permite brindar una guía para sus futuras aplicaciones. Y en tercera instancia, ¿cuáles son los sistemas de creación de la jurisprudencia? En conformidad con lo referido hasta este momento, es importante mencionar que de acuerdo al artículo 215 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia puede establecerse de tres formas distintas: por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución, aunque la doctrina considera otras dos formas de establecimiento de la jurisprudencia, por controversias constitucionales y por acciones de inconstitucionalidad. La jurisprudencia por reiteración de criterios se establece cuando se sustenta el mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario y emitidas por un mismo órgano judicial. Sin embargo, en cada resolución se requiere una votación calificada que integre la jurisprudencia, de acuerdo al órgano jurisdiccional que lo emite. En este sentido, de acuerdo al artículo 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo, para el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se requiere una mayoría de al menos 8 votos. Para las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se requiere una mayoría de al menos 4 votos y para los tribunales colegiados de circuito se requiere una unanimidad de votos. La jurisprudencia por contradicción de tesis o unificación de criterios. Esta forma de jurisprudencia no constituye un medio de aclaración de sentencia ni de revisión, sino una forma de integración jurisprudencial, cuya finalidad es dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos de circuito o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia.
Asimismo, el artículo 226 de la Ley de Amparo expresa que la contradicción de tesis se resolverá por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia al tratarse de tesis contradictorias sostenidas entre sus salas, por el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia al tratarse de tesis contradictorias entre los plenos de circuito de distintos circuitos, entre los plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferentes circuitos, y por los plenos del circuito al tratarse de tesis contradictorias entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente. Cabe mencionar que en la jurisprudencia por contradicción de tesis se presentan ciertas características específicas. En primer lugar, esta jurisprudencia requiere para su integración una sola resolución y una mayoría simple de votos. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional que resolverá la contradicción es diferente a los que emiten las tesis divergentes. Y en tercer lugar, el órgano jurisdiccional encargado de la contradicción de tesis no resuelve un litigio, únicamente decide un conflicto de interpretación y emite su criterio sobre un punto de derecho. En última instancia, es menester mencionar que para la existencia de una jurisprudencia por contradicción de tesis se deben de reunir determinados requisitos, como son que se examinen las cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se resuelvan con criterios divergentes, que la diferencia de criterios se encuentre en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y que se examinen los mismos elementos al emitir los criterios divergentes. La jurisprudencia por sustitución. Se establece para reemplazar a la jurisprudencia creada por reiteración de criterios o por contradicción de tesis mediante un procedimiento específico establecido en el artículo 230 fracción 1, 2 y 3 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia por controversias constitucionales. Esta jurisprudencia tendrá efectos generales al haber sido aprobada por una mayoría de 8 votos, cuando las controversias versen sobre disposiciones generales de estados o de municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnados por los estados o en los casos a que se refieren los incisos C, H y K de dicha fracción, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas. Y por último, la jurisprudencia por acciones de inconstitucionalidad. Para que esta jurisprudencia goce de efectos generales, necesita ser aprobada por una mayoría de 8 votos, cuando la acción de inconstitucionalidad tenga por efecto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. En conformidad a estas dos últimas formas de jurisprudencia, se considera que en lo relativo a las sentencias emitidas en la resolución de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos 8 votos tienen el carácter de jurisprudencia y por tanto serán obligatorias para todos los órganos competentes para saber de ella.